Muy bien amigos, estamos de regreso en La Cochera, seguimos en ese viaje al pasado en el Museo del Automóvil de la Ciudad de México y hay aquí justo detrás de mí, lo están viendo ahí, un Rolls Royce espectacular. Platícanos de ese coche, Alejandro, por favor. En efecto, como bien lo acotas, y vamos a darle todo el nombre completo, es un Rolls Royce Phantom Brewster 1926. ¿Y qué tiene de interesante? Bueno, independientemente de que es un vehículo espectacular y es un vehículo con toda la fastuosidad y la elegancia de aquellas épocas, esta unidad en particular es interesante porque se fabricó dos veces. ¿Cómo que se fabricó dos veces? El coche se crea en Inglaterra como un vehículo cerrado, un vehículo no convertible como lo están viendo ahora, se importa a Estados Unidos y el propietario en Estados Unidos decide un día hacerlo convertible, acude con un carrocero que se llama Brewster, que tenía licencia de Rolls Royce para fabricar carrocerías de Rolls Royce en Estados Unidos y lo hace convertible. De hecho, el coche lo tiene marcado aquí, la placa que no sé si se puede ver que dice Rolls Royce Brewster Nueva York, que era el que tenía la licencia para poder hacer estos coches. Y ya que se están viendo los interiores, bueno, pues la calidad de la piel, todos los instrumentos que tenía el coche, como lo hemos recordado mil veces, en esa época el poderoso, el rico y el propietario no lo manejaba, era el que iba, el que estaba dentro el que iba en el asiento de atrás, el que manejaba. Era el dueño, el que manejaba era el chofer. Exacto. ¿Por qué el volante es tan complicado, Alejandro? Porque mira, tienes todas esta serie de cosas que parecen como compás o como parece una especie como de sextante. Ahí regulas el tiempo de encendido de la chispa, regulas el avance del distribuidor. O sea, tomemos en cuenta, son coches con encendido de platinos, que eran dos piezas metálicas que abrían y cerraban con un resorte, con un bimetálico que reaccionaba a una tensión, y esa tensión y ese avance, y también incluso el paso de gasolina hacia las esferas del carburador, las manejabas con estas manivelas. Entonces era un proceso complejo porque eran muchas cosas que te tenías que aprender y además en una secuencia lógica, porque si no el coche no caminaba. Y hay gente que piensa que los volantes de Fórmula 1 de hoy son muy complicados porque hay muchos botones electrónicos. Y pues no se han visto estas cosas porque además esto no es, evidentemente esto es binario, esto la electricidad servía para encender las luces y para generar la chispa, el magneto para generar la chispa para encender la mezcla, es lo único eléctrico que tienen los coches. Lo demás es meramente mecánica completamente binaria y una mecánica además muy muy precisa. Y lo interesante de este tipo de coches, 1926, y me encanta este ejercicio, me encanta, vean cómo cierra. 1926 es un Rolls Royce, evidentemente los Rolls Royce siempre han sido caros y siempre han sido unas piezas maestras, y aquí está evidentemente el ejemplo, ¿no? Un coche que tiene casi 90 años y en el estado, en el Museo del Automóvil lo tenemos completamente bien conservado, el coche funciona, el coche camina, todos están vivos, todos arrancan, todos funcionan porque es un poco la idea, ¿no? Alejandro, este coche hoy, ¿hay un estimado del precio en el mercado de un coche como este? Mira, son vehículos muy raros, son vehículos que son uno de uno, porque en esos años la industria automotriz era un poco como hoy es la industria de las casas de lujo. No hay dos iguales, o sea, es lo que el dueño le quiera poner. Entonces, en este sentido, este coche a lo mejor puede costar, no sé, a lo mejor $1,500,000, no sé, no. Es un coche que está en la colección del Museo del Automóvil desde hace muchísimos años. De hecho, este coche está en la colección desde antes que existiera el museo, con el fundador del museo. Entonces, hoy día podría costar esa cantidad de dinero, pero no hay, evidentemente, una intención de venta de este coche. Pero sí hay coches aquí que si yo llego y me enamoro, no sé, estoy pensando tal vez en un Citroën DS. Casualmente. ¿Es posible que algunos de esos modelos estén en venta? Es decir, no necesariamente que estén en venta, pero si yo me enamoro y quiero ese coche, ¿es posible una negociación al respecto? Es factible, incluso hay algunos coches de la colección que están en venta. ¿Por qué están en venta? Porque son algunos coches que tenemos repetidos. Por ejemplo, aquí tenemos una limusina Cadillac 41, que irónicamente, y aunque sea un coche muy escaso, hay dos en el museo. Entonces, pues ese tipo de coches sí están a la venta. Hay alguna parte de la colección que pueden estar a la venta, porque también la intención es deshacerse de piezas no malas, porque todas están en muy buen estado, pero piezas, digamos, un poco más comunes, y a lo mejor vender 3 o 4, y con el dinero que logremos juntar de esas 3 o 4 piezas, hacer
una sola pieza mucho más importante, o meterle dinero a los proyectos que tenemos en proceso, que además el museo también está en un proceso de modernización del área de exhibición, porque tenemos muchos coches de los 20, muchos de los 30, muchos de los 40, tenemos poco de los 60, muy poco de los 70, y de los 80 tenemos 2 coches. Entonces también lo que queremos es balancear un poco la variedad de la colección. Y aquí vemos, Alejandro, algo que me llama mucho la atención, que los autos fueron perdiendo, ¿no? Hoy encuentras prácticamente, porque que me acuerde, Rolls Royce y Mercedes-Benz, esos adornos de cofre, ¿no? Y aquí vemos prácticamente todos lo tienen. Exacto, son las mascotas de cada una de las marcas. Hoy día no existen por 2 razones. Una, por cuestiones de seguridad. Acuérdate que los coches... Seguridad de peatones. Exacto, los coches ya hoy califican incluso hasta el daño que le puedes hacer a un posible atropellamiento. Y estas mascotas que eran verdaderas piezas de arte, incluso el Rolls Royce, hay una historia muy bonita sobre el espíritu del éxtasis. Todo el mundo cree que es un ángel. No, no es un ángel, es una dama con una túnica. Y hay una historia de amor entre un editor de una revista y su secretaria, que fue la modelo del escultor. Y era un amor prohibido que luego se supo, y es... Dentro de todas las mascotas normalmente siempre son alusiones a velocidad, son alusiones a cuestiones aladas, a mujeres que nos dan esta sensación de velocidad, o en los coches que se acercan un poco a la década del 50, con la conquista del espacio y con la conquista primero del espacio aéreo y luego del espacio. Muchos de los coches de los 50 hacia los 60 tenían todas estas alusiones a alas o a cohetes, o a que lo podemos ver muy claro en los Cadillacs, en los Lincoln, que en el cofre tienen un avioncito o tienen... Ahora, Alejandro, mucha gente cuando piensa en Chrysler y en Town & Country, recuerda una minivan. Esto es un Town & Country, de minivan no tiene nada. No tiene absolutamente nada de minivan. ¿Pero por qué se llama Town & Country? Primero porque el modelo Town & Country era un vehículo ya pensado con una orientación un poco más lúdica. El vehículo, toda la parte del habitáculo está hecha de madera náutica. No es imitación madera, es madera real. Todas estas partes eran de maderas formadas con calor. Era un proceso pues complejo, era un proceso costoso, era un proceso que, como siempre en los coches, le daba este toque más de exclusividad, y por eso se llama Town & Country, ¿no? Porque era un coche como de ciudad y de campo. E incluso en los años 70 muchas camionetas estadounidenses tenían la imitación madera para hacer una alusión a este tipo de coches, Town & Country. Ya de regreso a 2014, después de esta visita magnífica por el pasado, misma que los invito a que lo hagan aquí en el Museo del Automóvil de la Ciudad de México, vale mucho la pena. Vale la pena incluso para nosotros, los amantes de los autos, venir a la Ciudad de México, si no es que viven aquí, venir solo a ver este museo. Vamos ahorita a despedirnos. Muchísimas gracias por su atención. Por supuesto, tenemos más aquí en La Cochera en la siguiente semana. Yo les dejo aquí en